empezó a venir con nosotros Eduardo Salas, director de fiscalización de Marcelo de los Santos Mur Global, empezaron a hacernos llegar muchos mensajes. Tú que nos escuchas, que nos sigues, que nos ves, nos hiciste llegar con toda confianza, pues preguntas relacionadas con aquellos emprendedores y emprendedoras que están empezando, muchos de ellos que empezaron con transacciones en línea en las plataformas digitales, en redes sociales, y que hoy quieren formalizar su negocio, o aquellos que ya tienen tiempo con un negocio y que nunca lo formalizaron, que surgieron incluso durante la pandemia, que proliferaron muchísimos y que hoy tienen esta intención de dar el salto y de estar un poco más tranquilos porque además saben y además han escuchado que Eduardo cada semana nos dice que el Servicio de Administración Tributaria está cada vez más pendiente de las actividades que llevamos a cabo. Y por eso es que hoy lo invitamos para platicar de este tema. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Erika, buenos días. Muy bien, ¿y tú? Con el gusto de tenerte aquí y listos Gracias. para responder todas las dudas que nos han hecho llegar la gente. Lo primero que nos decían es, a ver, hay mucha inquietud en San Luis Potosí de emprender y eso me queda clarísimo, desde pues quien quiere vender algunos postres, quien quiere dar el servicio incluso de comida en algunas empresas o en eventos sociales, quienes están dedicados a la fotografía, que también nos decían, ellos cada vez están con más trabajo y con más interés de poder dar el salto a formalizar sus actividades, pero que no saben por dónde empezar, Eduardo. Alguien que quiere hoy empezar un negocio, primero te lo preguntaría, ¿de qué tamaño es para que empiece a pensar en la formalización ante el Servicio de Administración Tributaria? Porque es una pregunta que nos han hecho de manera constante. ¿Tiene que ser una gran empresa de estas que va a instalarse en la zona industrial o cualquier emprendedor tiene que darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria? Mira, en términos generales, cualquier persona física o moral se puede dar de alta. El tema es, obviamente le va a abrir más espacio comercial, puesto que la formalización de las empresas de contratar a contribuyentes, personas físicas o personas morales como proveedores que estén dados de altas y tengan cumplimientos correctos, por llamarlo de alguna manera, le van a dar como algún tipo de preferencia para quienes no estén dados de alta porque no emiten una factura. Entonces, en términos generales, todas las personas físicas se deben dar de alta si tengan un ingreso poco o alto, pero es importante que evalúen el impacto que ellos van a tener para ese negocio o posible negocio que van a aperturar. Por ejemplo, para las personas físicas se tienen que dar de alta en el SAT y tienen que escoger cuál es el régimen que van a tributar. ¿Qué es esto? No es lo mismo tributar como asalariados, que es un empleado, a ser un honorario, porque puede ser un doctor, que es generalmente un honorario, o puede ser un régimen simplificado de confianza, que es un reciclo, que aquí pueden caber muchos escenarios en el sentido de que es una tasa preferencial, pero también por otro lado no puede hacer deducibles ciertas cosas. Entonces ellos tienen que tener claro cuál es la actividad, a quién le quieren prestar el servicio y qué tan factible sería darse de alta, porque si realmente nada más van a emitir una factura y nada más la van a aperturar porque sí, la verdad no les recomiendo darse de alta, pues, puesto que a lo mejor no, sus actividades no van a tener tantas operaciones, pero si ya tienen los proveedores, ya tienen un plan de negocio y decir, aunque sea pequeño, le voy a surtir estos productos a una tienda, se tienen que dar de alta porque esa es la idea del SAT que tiene para que todos los contribuyentes puedan contribuir al gasto público. Ahora, ¿en qué momento dejas de ser persona física y te conviertes en persona moral? Es decir, ¿en qué momento el negocio deja de ser una persona entregando una factura y se convierte ya en una empresa? Mira, para esta situación es cuando ya se acercan 2 o 3 colaboradores, hacen una sociedad en donde tienen que crear la empresa, le ponen un nombre, tienen que seguir ciertos protocolos, es decir, ver cómo se va a llamar la razón social, ver que la Secretaría de Economía no esté utilizado ese nombre, porque si no viene con temas legales de que tienen nombres similares, autorizan de 2 a 4 días y una vez autorizados, tienes que ir ante un notario público para formalizar la creación de la empresa, es decir, hacerle su acta de nacimiento, por llamarlo de alguna manera. Claro. Una vez cuando se le da el acta constitutiva, se tiene que sacar una cita en el portal del SAT para poder dar la formalidad ante el SAT. Una vez teniendo la cita, que también es un tema algo complicado obtener la cita para hacer cualquier trámite, ya llevas el acta constitutiva, ya llevas los poderes de quiénes son los representantes legales, cumples con ciertos requisitos que tienes que atender para la creación de esta empresa. El SAT lo verifica antes, en ese mismo momento te daban la alta de la empresa ante el SAT y te daban los sellos.
Hoy es diferente por el esquema que ha venido manejando el SAT de que no quiere que existan empresas no localizadas. Revisan la información, te dicen dame oportunidad de revisar dónde te encuentras. Una vez que te aparezcas como localizado, sigues el procedimiento de dar de alta la empresa. Ya el representante legal concluye el trámite donde le dan los sellos y la firma electrónica, tiene que cumplir con ciertos requisitos, le toman las huellas digitales, le toman el iris de los ojos, firman, y es así cuando se finaliza. En términos generales, la diferencia de ser una persona física moral, dependiendo del contexto del que lo quiera ver la audiencia, es qué tanto vas a vender, qué tantas deducciones vas a tener, qué beneficios vas a tener fiscalmente, lo tienen que evaluar, y antes de crear cualquier empresa o darse de alta, tendría que ir con un asesor para que les brindaran una orientación adecuada, para que no se den de alta y luego por desconocimiento no presenten las declaraciones y por ende tengan multas por no presentar estas declaraciones. Sí, claro, que no es nada más darse de alta, sino es cumplir con las obligaciones que esto representa. Justamente una de las preguntas constantes que nos han hecho, Eduardo, es en este sentido. A ver, ¿cuánto puede facturar una persona física y en qué momento pues el SAT dice ya no eres una persona física, ya eres una empresa, ya eres una persona moral? Mira, este caso está muy específico para los recicos, que te dice que solamente tienes hasta 3 millones, si no mal recuerdo. Si rebasas de esos 3 millones, ya no puedes ser del régimen simplificado, puesto que ya no cumples con esa regla. Salvo esta situación para régimen simplificado, todas las personas físicas pueden facturar, no hay un monto en específico, sí hay que declararlo. Por ejemplo, las personas que son asalariadas, que son trabajadoras o empleadoras, no tienen la obligación de presentar la declaración si no cumples con ciertos requisitos, o más bien si cumples con ciertos requisitos. Si excedes de 400,000 pesos anuales, tienes que presentar la declaración anual. Si nada más percibes 200,000 al año, por poner un ejemplo, no estás obligado a presentar la declaración. Por eso es dependiendo del régimen que se den de alta, tiene ciertos beneficios, por llamarlo de alguna manera. Ahora, ¿por qué tendrían que darse de alta? Quienes están emprendiendo, quienes están empezando un negocio, ¿y bajo qué circunstancias, Eduardo? Porque a lo mejor mucha de la gente que nos escribía y que nos preguntaba esto, han empezado negocios en Internet. Es decir, ofertan sus productos en Facebook, en Instagram, empezaron en la pandemia y pusieron una página de Internet y ahí los están ofertando. ¿Por qué tendrían que dar el salto a registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria? Mira, la principal es que puedan tener más apertura comercial con ciertos clientes, ciertos proveedores, en donde les digan, oye, yo te ofrezco un espacio o sé mi representante, promotor, pero me tienes que dar factura. Si no me das factura, pues por ende tú quedas descartado y otra persona que sí esté dado de alta le van a dar esa oportunidad. Entonces, en principio es para captar mayor oportunidad de mercado y poder vender. Entonces, esa es la primera. Dos, una vez dado de alta puede ofrecer el servicio a mismos clientes o distribuidores de ese mismo giro u otros, es decir, se puede diversificar, puede ampliar su visión, puede ampliar sus ingresos. Entonces es importante que hoy en día se den de alta, puesto que también los que ya están dados de alta buscan trabajar o colaborar con personas que ya están registrados. Porque luego, si tienen un mes, 2 meses de dado de altas, como que también tienen cierta desconfianza y les piden más información para verificar que estén cumpliendo correctamente con sus impuestos. Oye, que ya nos lo decías en ocasiones anteriores, ¿no? Ya quienes están contratando necesitan que les den factura, que les puedan comprobar que son empresas formalmente instaladas, para ellos evitarse problemas también a su vez con el Servicio de Administración Tributaria. Tengo que hacer una pausa. Ya nos dijiste los beneficios de que se den de alta, pero ahora, ¿cuáles van a ser las obligaciones, Eduardo? ¿A qué se están comprometiendo? ¿En qué se van a meter si van a formalizar sus actividades ante el SAT? Voy a la pausa rapidísimo y regreso. Estamos platicando con Eduardo Salas, director de fiscalización de Marcelo de los Santos Mur Global. Enseguida volvemos. Estamos de regreso y estamos platicando con Eduardo Salas, director de fiscalización de Marcelo de los Santos Mur Global. Ya tenemos varias preguntas, entre ellas, muchas gracias. Natalie nos preguntaba, y por eso dejábamos la pregunta en el aire antes de la pausa, porque decía que a qué se les obliga, que porque le tienen mucho miedo a darse de alta en el SAT, porque no saben eso que implica. Y por eso yo te preguntaba antes de la pausa, Eduardo, ya nos dijiste, les beneficia a quienes están emprendiendo porque pueden entregar facturas y pueden pensar en crecer sus operaciones, porque pueden ya ser proveedores de empresas más grandes, porque pueden generar pues mayores ingresos, etcétera. Pero ¿a qué se ven obligados? ¿A qué se están comprometiendo?
Mira, todos los contribuyentes están obligados a presentar declaraciones mensuales y anuales. Dependiendo de cómo se den de alta, pueden ser trimestrales, semestrales y también a presentar ciertos avisos dependiendo del giro de que realicen. Entonces, en la avanzada es presentar impuestos mensuales y anuales. Para personas físicas generalmente son tasas y tarifas para presentar. Para personas morales sí ya es un cumplimiento un poco más complejo, en donde se te determina un coeficiente de utilidad, que esto sirve para los pagos provisionales mensuales de las empresas, presentan un estado de resultados, o sea, es un tema un poco más complejo para las empresas. Entonces tienen que ver los contribuyentes qué actividad van a hacer, qué régimen van a hacer, y estas son las obligaciones, porque recordemos que cada 17 de cada mes todos los contribuyentes tienen que pagar impuestos federales, es decir, ISR, IVA y retenciones, cada mes tienen que presentarlo. Ya lo habíamos platicado en alguna ocasión anterior, que dependiendo del sexto dígito del RFC, tienen hasta 5 días para presentar posteriormente los pagos provisionales. Si no los presentan el 17 de cada mes, el SAT puede decir, me debes dinero y me debes actualizaciones y recargos. Es contratar contador. Es contratar O sea, contador. eso nos queda clarísimo. Sí, también las personas pueden ser autodidactas, y si es un tema, por ejemplo, régimen simplificado de confianza, que solamente se paga sobre una tasa específica, y si ellos se comprometen a presentar sus declaraciones mensuales, ellos lo podrían hacer. Pero el tema es que si no presentan sus declaraciones, te sacan de ese régimen, el SAT te coloca en otro régimen que ellos consideren que eres adecuado para eso, y ya viene la complejidad para presentarlo. Entonces, sí, en un 80% es buscar un asesor contable. Ahora, Luis Manuel Palafox nos decía que precisamente si podíamos preguntarte qué es y cómo funciona el coeficiente de utilidad, que eso muy pocas veces se aclara y es muy necesario saberlo para los que empiezan. Sí, mira, ese tema solamente son para las personas morales, sí, que pagan impuestos. Cuando crean una empresa, el SAT te da un año, digamos, vitalicio para que no pagues impuestos, porque estás como en temas de recuperación para pagar impuestos, pero estás obligado a presentar tus declaraciones anuales. Este coeficiente de utilidad se calcula a través de los ingresos que genera la empresa. Por eso, cuando eres de primer año, no tienes esta información para generarlo. En el segundo año ya tienes esta información para generarlo y lo utilizas para tus pagos provisionales. Cuando sea menor, pagas menor impuestos. Hay una mecánica que se tiene que realizar, que ya si quieres ahondamos en otro espacio para que quede un poco más aclarado, sí, pero este es un pago adelantado que hacen las empresas durante los 12 meses, y cuando presentan la declaración anual, que ya nos vamos a acercar, lo toman como a cuenta para la declaración anual. Entonces, con lo que hiciste los pagos adelantados en el transcurso del año, podrías pagar una diferencia, o a lo mejor te viste excedido y ya no tienes que pagar impuestos en la declaración anual. Ahora, otra de las dudas que nos hicieron llegar de manera previa y que pues creo que genera también gran inquietud es: ¿qué pasa con aquellos emprendedores y emprendedoras que no están dado de alta, pero que están recibiendo pago con tarjeta a través de estos dispositivos que les venden en cualquier lado, se los venden también en internet, o que están aceptando constantemente pago con transferencia? Mira, en algún momento el SAT se va a actualizar, como ya lo está haciendo. Ahorita se está basando a los contribuyentes que puede recuperar cantidades importantes, ¿no? Cuando alinea todas esas empresas grandes, seguramente se va a voltear con todos los contribuyentes, personas físicas o pequeños contribuyentes, en donde todos estos pagos mínimos, de donde 100, 200 pesos, pero al final del año ya son millones, por ejemplo, o por decir algo, en algún momento se va a voltear y te va a decir, oye, me tienes que decir por qué estás obteniendo ingresos, y si no me lo demuestras, me los tienes que pagar el impuesto. Obviamente, primero va a ir con las personas que estén dados de altas, a lo mejor un asalariado, que, como lo hemos comentado, que presta la tarjeta para algún familiar y el familiar le deposita en esa tarjeta. Eso sí puede ser cuestionado por el SAT, en algún momento sí lo puede cuestionar, claro, y hacer pagar ese impuesto. Yo creo que en estos tiempos aún no va a pasar, pero sí en 2 años quizás pudiera ser susceptible de revisiones o más, cuando presenten sus declaraciones anuales de personas físicas que se presentan en abril y que pretendan recuperar un saldo a favor. Te va a decir el SAT, sí,
pero dime por qué tienes tantos ingresos. Oye, y me quedaba pensando más porque nos han platicado ustedes ya del uso de la inteligencia artificial por parte del Servicio de Administración Tributaria, lo cual significa que ya muy pronto podrán empatarse muchísimas bases de datos para poder contrarrestar la información que se tiene en uno y otro lado de las transacciones, de los movimientos, etcétera, que estamos haciendo, y ese va a ser todo un tema. Ahora, el Servicio de Administración Tributaria, por cierto, ha dicho que hay una deuda importantísima, pero importantísima por parte de los contribuyentes, que pues estamos hablando de una cantidad inmensa de dinero. ¿Qué hay de eso, Eduardo? ¿Qué está pasando ahí? Mira, el SAT publicó hace unos días que todo el cúmulo de contribuyentes tiene una deuda de 3.12 billones de pesos, que el SAT dice que esos contribuyentes le deben 3.12 billones de Sí, pesos. sí, sí. Hubo un incremento de casi 270 millones en comparación del año pasado. ¿Qué pasa con esos 3.12 billones? El SAT te dice que para ellos les debes ese impuestos y te ponen un crédito fiscal. Un crédito fiscal es decir que el SAT me debes, ¿no? Entonces, de ese 3.12, el 65%, que es como más o menos el 1.1 millones, están en litigio. ¿Qué quiere decir? Que los contribuyentes dicen, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, yo no te debo esa cantidad o no te debo tanta. Se meten a litigio y lo están revisando esa información. Generalmente de ese 65%, el SAT gana el 50%. Los plazos pueden ser desde 6 meses hasta 2 años, dependiendo de cuántos recursos ponga el contribuyente y el SAT, pero sí es recuperable. Y la otra parte del 35% son fácil de ganar, se podría decir así, pero también hay parte de ese 35% que a lo mejor están como no localizados. De eso, según el SAT, solamente estima recuperar el 30%, porque están como no localizados. Entonces, es importante que cumplan en tiempo y en forma para evitar este tipo de situaciones. Obviamente, estos 65% de los 3.12 billones han de ser de empresas grandes, en donde temas cuestionables, como ya lo veíamos en semanas pasadas, desde una televisora hizo un pago importante de impuestos, que ya llevaba más de 10 años en litigios y que por fin llegaron a un acuerdo, pon el nombre que tú quieras, pero ya se hizo un pago de este impuesto. Entonces, así hay muchas situaciones con otras empresas que a lo mejor no tienen el tiempo o el recurso para durar tanto tiempo en un litigio con el SAT. Pero en general, sí, el SAT puede recuperar, por tú de esos 3.12, a lo mejor 2.8 millones pudiera recuperar, a lo mejor no a corto plazo, pero en algún momento sí va a recuperar esa cantidad. Ahora, escuchaba a algunos expertos hablar de este tema y decir que, primero, era un acto, digamos, un tanto desesperado del Servicio de Administración Tributaria de ir por este recurso para poder tener ingresos, para poder tener un dinero adicional, para poder recuperar algo de lo que hoy están necesitando. Pero también el cuestionamiento de qué tanto, Eduardo, se pueden sostener estas sanciones por parte del Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué tanto de esos más de 3 billones realmente corresponden a irregularidades o qué tanto corresponde a, digamos, un dato erróneo del SAT de decir yo creo que puedo cobrar todo esto, pero que realmente no corresponde a lo que se tiene como adeudo tácito por parte de los contribuyentes? Mira, esos son temas que se llaman como cuestionables, es decir, una mala interpretación de la ley. Sí, porque yo puedo decir, a ver, siento que Eduardo me debe tanto dinero, ¿no? Pero de eso a lo que realmente se adeuda, ¿hay una diferencia? Sí, sí, claro, porque nosotros los contribuyentes tienen que demostrar que presentó la declaración en tiempo y forma, o a lo mejor el procedimiento que yo hice en el ejemplo que pones, a lo mejor el SAT lo cuestiona y dice, ¿sabes qué? No es el procedimiento correcto, hiciste deducirle algo que no debiste haberlo hecho. Entonces son temas de a lo mejor de 100 pesos que te podría deber. Dice, ¿sabes qué? Nada más son 80 o son 20, ya págamelos, llegamos a un acuerdo, pero sí recupera algo. Entonces, ¿qué tan incierto es? Pues es muy, muy variable, puesto que los contribuyentes tienen que tener los comprobantes, los recursos suficientes para comprobar que lo que realizó en su momento
sí aplicaba, porque tenemos que recordar que, por ejemplo, ya que cambiaron las leyes en 2026, no nos aplica para los años pasados, nos tenemos que ir a la ley vigente y decir, oye, en la ley de 2020 sí era permitido hacer deducible tal situación, en este año no, pero en 2020 sí, y en 2020 sí lo hizo deducible, en este año ya no. Entonces son interpretaciones que los contribuyentes realizan y a través de los abogados revisan esta información. Entonces, ¿qué tan seguro es? Generalmente recuperan de estos 3.12 billones, a lo mejor pueden recuperar hasta el 80%, no en este año, porque es un procedimiento largo, pero sí lo podría recuperar un 80% en un tiempo a un mediano plazo. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que nos queda clarísimo es que este dato de la superdeuda se anunció en el marco de la reiteración de las acciones del SAT como parte de ese plan maestro famoso que presentaron en 2019, me parece. Desde 2019 está un plan maestro de fiscalización, se publicó el mes pasado y no es otra cosa que la estrategia que tiene el SAT anualmente para recaudar más sin subir los impuestos, sí, claro, y tener más cercanía con los contribuyentes. Pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero lo que nos queda clarísimo, Eduardo, es que cada vez más y con más herramientas, el Servicio de Administración Tributaria va a estar pendiente de nuestras actividades y que, ya lo decíamos, pues en el caso de los emprendedores, emprendedoras, sí vale la pena revisar bajo qué parámetros podrían empezar a generar pues este registro ante el Servicio de Administración Tributaria, así como personas morales, que así como personas físicas, pero empezar también con este proceso de regularización. Finalmente te pregunto eso, el dato de pues empresas que operan dentro de la informalidad, incluso del trabajo informal, es altísimo en este país. Desde el punto de vista precisamente de lo que tú trabajas, que es los temas relacionados con el pago de los impuestos, etcétera, ¿por qué se desincentiva? ¿Por qué la gente no se acerca a regularizar sus actividades? ¿Cuál es el principal obstáculo, la principal razón que los detiene? El principal quizás es los trámites que tienen que realizar, que se tardan 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de la entidad y el procedimiento que tengan que realizar. Por eso también el SAT ha publicado que va a mejorar sus procedimientos para brindarle a los contribuyentes un corto menor para la actualización o más bien el registro de los contribuyentes ante el SAT. Ese es primero el trámite, que es muy, muy complicado, es muy tardado. La otra es, a lo mejor dicen, ¿sabes qué? No voy a facturar tanto solamente con un cliente, no me conviene pagar impuestos. Claro. Pero ¿y si tengo empleados, si tengo colaboradores? Ese ya es otro tema, que si ya puede haber temas laborales, que el empleado lo podría demandar. O sea, sí tienen que evaluar todo ese tipo de situaciones, porque cuando te das de alta como persona moral, también te tienes que dar de alta, también como persona física en la actividad empresarial, pero tienes que dar de alta en el seguro social para prestar el seguro social a tus trabajadores. Entonces sí tienes que ver el costo que tienes que tener para dar de alta a los empleadores y a los trabajadores y cubrir con los impuestos de acuerdo a los ingresos que los contribuyentes tengan. Alejandro Hernández nos pregunta qué tan difícil es la tributación en México con respecto a otros países. Dependiendo de qué países, pero nosotros nos toman como ejemplo en otros países por temas de facturación, nos toman en Europa el ejemplo de cómo lo facturamos. En otros países solamente te dicen, ¿sabes qué? Sobre este porcentaje me pagas y ya no hay tantos procedimientos. Aquí te pagamos impuestos desde que vendemos un auto, por tener un tipo de cambio mayor al que compramos, o sea, son diferentes las opciones en donde tenemos que pagar los impuestos. En Estados Unidos la mecánica es un poco más fácil, pero allá pagan sobre los ingresos que tengas una tasa importante. Pues yo te agradezco mucho, Eduardo Salas, director de fiscalización de Marcelo de los Santos Humor Global, que estés con nosotros para responder todas estas inquietudes. Hemos recibido algunas otras, pero que no correspondían al tema, pero las vamos a estar planteando en las próximas ocasiones. La próxima semana aquí vamos a tener a Eduardo Salas y le vamos a estar también planteando estos temas. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego, buen día. Muy buenos días.